veces queremos que el Espíritu nos lleve donde queremos, pero no donde tú quieras ni donde yo quiera, es donde Él me quiera llevar. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me llevó. ¿Tú estás dispuesto a dejarte llevar donde el Espíritu quiera llevarte? Hello. ¿Tú estás dispuesto a dejarte llevar no donde tú quieras, sino donde Él quiera? Y me llevó en el Espíritu de Jehová. ¿Qué dice? Y me puso. Ay, Dios mío. A veces queremos que Dios nos ponga donde queremos. A veces queremos: yo quiero que Dios me ponga de pastor. Yo quiero que Dios me ponga de evangelista. Yo quiero que Dios me ponga de cantor. Yo quiero que Dios me ponga de músico. Yo quiero, y no dejamos que Dios haga como Él quiere. Y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso sobre un valle que había mucho dinero. Porque ahí es donde muchos quieren que el Señor los lleve, donde hay billete. Y me llevó a un valle donde habían bancos y habían costales de dinero en la calle. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y me puso en medio, no a la orilla, no a la orilla, me puso en medio, ¿no? ¿Cómo dice? En medio de un valle de huesos. ¿Será que usted está ahí ahora sentado en medio de un valle de huesos? ¿Será que ahí donde usted está sentado está rodeado de gente secas? Y me puso en medio de un valle de huesos. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Pero fíjate en esto, que no lo pusieron en medio de un valle de huesos de animales. Lo pusieron en medio de un valle de huesos de hombres y mujeres. Y me puso en medio de un valle de huesos. De huesos, ¿cómo? Secos. Secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. El Señor le está describiendo y le está mostrando la condición espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había llegado a la muerte. Escúchame bien. Había llegado a la muerte espiritual. Oh, gloria. Y el Señor le está mostrando, el Señor le está revelando a Ezequiel, aleluya, un hombre que era consagrado, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que no tenía pelo en la lengua, un hombre que hablaba lo que Dios le revelaba, un hombre, escúchame bien, que era usado y se dejaba usar. Le está revelando la condición del pueblo de Israel. Oh, por esa condición se parece a la iglesia en el día de hoy. Ahora, dice que el valle estaba lleno de huesos. Y dice que eran secos. Ahora, yo no sé de qué había muerto esa gente.
Pero de algo tiene que haber muerto. Tal vez, yo no sé si fue una bacteria que eliminó un pueblo, una guerra. Yo no sé si fue un envenenamiento. Lo cierto es, yo no sé si fue que murieron de alguna enfermedad o que lo acribillaron. Pero lo normal es que una persona muera de enfermo. Y antes de una persona morirse, naturalmente, escúchame bien, se enferma y empieza a sentir los síntomas de la enfermedad. Y mientras la enfermedad va avanzando, también va sintiendo los síntomas de la muerte. Y había un valle, este valle estaba lleno de huesos. Y dice la palabra que eran secos en gran manera. Estos huesos ya no sentían, porque los muertos los sienten. Estos huesos ya no padecían. Parece que había transcurrido mucho tiempo a estos cadáveres, donde ya su carne había desaparecido, los tendones, el pellejo, había desaparecido todo. Solamente quedaban los huesos y estaban secos en gran manera. Ahora, para estos cadáveres secarse y quedar los huesos y quedar secos de la manera que estaban, tiene que haber pasado mucho tiempo. Porque cuando muere una persona, los huesos no se le secan al momento. La carne está pegada, los tendones están pegados, el pellejo, el agua, el líquido, la grasa está ahí y se va descomponiendo. Y va pasando el tiempo y se va consumiendo y sigue pasando el tiempo hasta que esos huesos, escúchame, ya esos cadáveres quedan los huesos, donde ya los huesos se secan. Y eso pasa en lo espiritual. Cristianos que poco a poco, escúchame bien, primero se enferman espiritualmente. Agarran una bacteria espiritual. Se le pega una enfermedad. Y no toman cuidado a tiempo de esa enfermedad. Y se van enfermando. Y ahora estoy hablando de la iglesia, de los cristianos, que poco a poco se van enfermando. Y así como cuando una persona se enferma y le dice, y a veces a una persona que se enferma le dice, mira, te falta la sangre, te faltan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, mira, te agarró una hepatitis ahora. Así también en lo espiritual. Cuando una persona se enferma, le empieza a faltar y empiezan a fallar los riñones. Y los glóbulos empiezan a desaparecer. Y así en muchos cristianos empieza a desaparecer la oración. Y empieza a desaparecer el ayuno. Y ya aquel que tenía un fervor por orar ya no ora. Hello. Y aquel que le gustaba ayunar ya no ayuna. Y aquel que leía la palabra ya no la lee. Y aquel que para él era de suma importancia el congregarse, ya no le importa asistir o no asistir al culto. Hello. Se empieza a enfermar. Y esa persona que le gustaba llegar temprano al culto ya deja de llegar temprano. Silencio. Silencio. Y aquel que no ponía excusas para servir a Dios, ahora por cualquier cosa tiene una excusa. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu.
Ay, Dios mío. Es que así que tenemos que andar en el Espíritu. Es que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento, porque si no te va a guiar la carne. Y por eso hay tantos cristianos que andan en la carne, que se mueven en la carne, que obedecen a la carne, que obedecen al pecado. ¿Por qué razón? Porque se han descuidado. Vino la mano de Jehová sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle de huesos secos, de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Será que esa es la condición de la iglesia a nivel mundial? Que hay una sequedad espiritual terrible. Y que así como Ezequiel mira que los huesos eran muchísimos. ¿Será que son muchos los cristianos secos? Hay un contraste entre estos huesos y los huesos de Eliseo. Hello. ¿Sabe? Estos huesos no tenían vida, pero los huesos de Eliseo tenían vida. Y no solamente que tenían vida, sino que impartían vida. ¿Sabes? Cuando tú estás lleno de Dios y cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, y cuando la mano de Dios, Dios mío, yo siento a Dios, cuando la mano de Dios viene sobre ti, ¿sabes? Tú no eres igual a los demás. Porque los huesos de Eliseo eran diferentes a estos huesos. ¿Sabe? Estos huesos daban miedo. ¿Y por qué daban miedo? Porque estos huesos revelaban la condición de Israel. Y Dios está diciendo que así como esos huesos, así era la condición espiritual del pueblo. Pero ¿sabe? La condición de estos huesos era totalmente diferente a la condición de los huesos de Eliseo. Estos huesos no podían hacer nada, pero los huesos de Eliseo sí podían hacer algo. Sigamos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahí está Jehová Dios con Ezequiel. Dios revelándole a Ezequiel la condición del pueblo. Aleluya. Y Jehová le habla a Ezequiel. Ezequiel estando en medio del valle de los huesos secos. Jehová le habla y le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que estos huesos se van a levantar? ¿Tú crees que hay esperanza para estos huesos? ¿Sabe? A veces vemos al hermano que está al lado, que está seco, y decimos: no hay esperanza. El Señor le habla a Ezequiel y le dice: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, que era un hombre espiritual, que era un hombre que tenía conocimiento y conocía a Dios, él no habló humanamente, porque cuando hablamos humanamente metemos la pata. Cuando
Cuando habla el hombre natural, mete la pata y falla. Pero ahí no habló el hombre natural, ahí habló el hombre espiritual. Y le dice: solo tú lo sabes. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. ¿Sabe qué estaba dando a entender Ezequiel? Mira, eso solo está en tu potestad. Si tú quieres, tú les puedes dar vida. Ahora, pero si tú quieres dejarlos secos, se quedan secos. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes. Porque ¿cuántos creen que Dios todo lo sabe? ¿Cuántos creen que Dios todo lo sabe? Dios todo lo sabe y Él todo lo puede. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que sucede es que andamos y tenemos una fe muy limitada. Y limitamos a Dios. Y hay quienes tienen una fe, mi hermano, tan chueca, que enfermo de algo dice: no, yo de esto me muero. Si esa es tu fe, acábate de morir. Pero el hombre de fe dice: el médico dice que me muero, pero Jehová a mí no me ha dicho que me muero. ¿Vivirán estos huesos? Yo te pregunto a ti ahora: ¿vivirán tus huesos? ¿Sabe lo que le está tratando de decir Jehová a Ezequiel? ¿Tú crees que la condición espiritual o la condición física, vamos a llevarlo de esta manera, la condición física de estos huesos pueden cambiar? Y yo te pregunto a ti ahora: ¿tú crees que la condición espiritual que hay en ti puede cambiar? ¿Sabe? Eso está en ti. Depende de ti. Si tú quieres seguir siendo un cristiano seco, como estos huesos, tú seguirás siendo un cristiano seco. Ahora, si tú dices: hasta aquí llegó el cristianito seco, si tú te decides y dices: hasta aquí llegó el cristianito seco, hasta aquí llegó. Porque de hoy adelante yo voy a buscar, de hoy adelante yo me voy a empapar de la gloriosa presencia de Dios. De hoy adelante yo me voy a llenar del Espíritu. Yo no sé qué tiempo tenían esos huesos. Estaban secos y en gran manera. Escucha bien. Estaban secos en gran manera. Y tenía tiempo. Porque para que unos huesos se sequen en gran manera. Mira. Cuando dice que eran secos en gran manera, había llegado a un estado esos huesos que se agarraban con facilidad, se partían. Porque como que se tuestan y se hacen frágiles. Tal vez si lo golpeaban, se agarraban huesos, tal vez se hacía hasta polvo. Pero ¿sabe? Estos huesos parece que se habían acostumbrado a estar secos. Como hay cristianos que se han acostumbrado a hacer los mismos chuecos. Como hay cristianos que se han acostumbrado a no orar y no le importa que ore otro. Estos huesos tal vez se habían acostumbrado a esa condición de sequedad. Y tristemente, esa es la condición de muchos cristianos en el día de hoy. Están secos y se han acostumbrado a estar secos. Dale la mano al que está a tu lado. No le diga nada. Simplemente dale la mano a ver si está seco. No le sacude la mano fuerte, que se le rompe.
Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, te pregunto en esta noche, ¿cree usted que a Dios le agrada y es la voluntad de Dios que su pueblo esté seco? ¿Piensa usted que es la voluntad de Dios que usted esté seco? No, esa es la voluntad del diablo. Y tú que se lo permite. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes. Señor Jehová, solo tú lo sabes. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a hacer algo para recibir vida? ¿O te vas a quedar seco? O tal vez tú no estás seco todavía. Tal vez tú lo que estás enfermo. Y ya agarraste una bacteria. Y ya te estás acostumbrado a estar enfermo. Y estás sintiendo los síntomas que van como aumentando. Y así como estás sintiendo los síntomas de la enfermedad que están aumentando, también ya estás sintiendo como la presencia de la muerte. Y como que de vez en cuando la muerte como que te visita y te da una vueltita. Y es por eso que mucha gente dice: ay, este como que se va a morir hoy. Usted no ha visto personas enfermas que tú llegas y dices: wow, si no se muere ahora, está enfermo, pero mira, está alegre. Pero llega el momento, en otro momento, y lo ves. Dice, y tú dices: no, él se levanta, pero por dentro dice: ese se muere ya. Y así hay muchos cristianos que están agonizando. Que un día se miran que tienen vida y al siguiente día tú lo ves que están agonizando. Y que aún tú opinas a que, hermano, hay que ser consciente, hay que poner los pies sobre la tierra. Yo creo que hay que levantar ya una ofrenda para mandarlo. ¿Han pensado qué van a hacer cuando se muera? Ahora, yo te pregunto, ¿has pensado qué vas a hacer tú con tu vida? Porque, ¿sabe? Hay cristianos que escuchan mensaje tras mensajes. Mira, te voy a decir algo. Los muertos, tú los bofeteas. ¡Pa! ¡Pa! No, tú no vas a tener problema porque no se te va a levantar. Pero ¿sabe qué? Hay personas que ya están tan moribundas que ya no sienten. No se han muerto, están moribundos, están en agonía. Que Dios lo agarra, lo mueve para aquí, para allá. Mensajes vienen y mensajes van. No reaccionan. ¿Cuándo tú has visto un muerto que reaccione? A menos que el Señor los levante. ¿Cuál es tu condición? Y tú la conoces. Tú sabes cómo te sientes. Tú sabes cómo tú estás. Cada uno de nosotros sabemos en la condición espiritual en la que estamos. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos. Porque sabe, hay enfermos que pueden pasar la enfermedad en la casa porque no es algo grave. Pero hay otros que lo tienen en el hospital. Pero hay otros que en el mismo hospital están en cuidado intensivo, a un paso de la muerte. Tú sabes dónde te encuentras. Tal vez tú lo que tienes es un pequeño dolor de cabeza espiritual. Tal vez lo que tienes es un heart attack, un ataque al corazón espiritual. Tal vez lo que tienes es un derrame espiritual. Tal vez lo que tienes es una pequeña infección.
Y hay otros que podrían hasta tener el SIDA espiritual. Y otros podrían tener hasta cáncer espiritual. Tú conoces tu condición. Y estoy hablando en el sentido espiritual, porque no podemos negar esto. Que hay gente que tiene un cáncer espiritual, que están en gravedad espiritual, que están al borde de la muerte espiritual. Y te voy a decir algo, el cáncer espiritual es más peligroso que el cáncer físico. Porque el físico no te puede llevar al infierno, pero el cáncer espiritual sí te lleva al infierno. Porque sabe, un cáncer solo Dios lo sana. Hello. Solo Dios lo sana. ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Cuál es tu estado espiritual? Fíjate, estoy hablando de enfermedades espirituales. Todavía no ha llegado al estado de estos huesos. Y estos huesos se murieron hace tiempo. Esta gente ya se murieron hace mucho tiempo. O sea, que si para ellos hubo esperanza, para ti todavía hay esperanza. Tú todavía te puedes levantar. En ti puede haber un cambio. En ti puede haber algo terrible. Tú te puedes sacudir y te puedes levantar de ese lecho de enfermedad espiritual. Tú todavía te puedes levantar de esa parálisis. Tú te puedes levantar de esa silla de ruedas. Te puedes levantar de esa cama de enfermedad. Te puedes levantar, mi alma alaba la gloria. Te puedes levantar de cuidados intensivos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero qué autoridad, sí es. Pero qué autoridad. Porque yo te dije que un muerto no siente ni padece, mucho menos unos huesos secos. Pero Jehová Dios le mandó a profetizar. Y él fue y se plantó en medio del valle de los huesos secos. Y dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás escuchando palabra de Jehová? ¿Estás oyendo palabra de Jehová? ¿Estás escuchando palabra de Jehová? ¿Estás escuchando? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fuera de lo normal. En lo normal es una locura hablarle a unos huesos. Si hubiese pasado uno de los que sabe mucho de este tiempo, que todo lo analiza y que fuera un analítico, pasara y si va con él y dice, mira, avanza, que mira, hay un loco hablando con los muertos. Pero yo te dije que Ezequiel era un hombre guiado por el Espíritu. Y que hablaba cuando el Espíritu de Jehová le mandaba hablar. Oh, Dios mío. ¿Sabe? Ese es un gran problema en el día de hoy. Que hablamos no cuando el Espíritu nos manda hablar, cuando nuestra carne quiere hablar. Óigame, yo no sé si usted puede visualizar a Ezequiel en medio de este valle de huesos secos y hablándole a los huesos. Huesos secos,
¿Habrá aquí algún hueso seco que me esté escuchando? ¿Habrá aquí algún hueso seco que me esté escuchando? ¿Habrá algún hueso seco que todavía puede escuchar? Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, escuchen palabra de Jehová. No de vuelta al mercado, no del falso maestro, no del falso apóstol, no del falso maestro, no del hueso seco aquel. ¿Sabe? Si Ezequiel hubiese estado seco, a Ezequiel había que hablarle también. Jehová hubiese tenido que usar a otro para que le hablara a Ezequiel y a los huesos. Pero como Ezequiel no estaba seco, Jehová Dios le habló a Ezequiel y le dijo: profetiza ahora, profetiza. Habla la palabra. No tengas temor. Yo te he preguntado que si esos huesos vivirán y tú me dijiste: solo tú lo sabes. No pelees con tu mujer. Si tú ves que tu mujer está seca, no le pelees, profetízale. Hello. Si tu marido está seco como estos huesos, no le pelees, profetízale.